Ya. Trajimos ya a uno. Ah, ya. Con el dolor de su corazón. Tenemos secuestrado a uno. El Ya, nene va me por el parece. otro. Me parece. Me parece estupendo. Ya. Vamos a partir entonces con la clase de hoy, querida Macarena, ¿Ya? y vamos a ir retomar un poquito lo que es de la reclutamiento y selección inclusiva, ¿ya? Ujú. Porque es algo igual súper importante que tenemos que repasar harto porque, como les decía ayer, es como el filtro más importante para las empresas para que puedan efectivamente llevar a personas con discapacidad a las distintas opciones de trabajo que tienen. Yo sé que ustedes vieron ya este tema de alguna manera con la Ale, pero esto lo profundiza un poquito más, ¿ya? Así que Ya. vamos a avanzar en esta temática. ¿Qué nos hace iguales y qué nos hace diferentes? ¿Cuántas cosas nos perdemos por mirar el mundo a través de nuestros prejuicios? ¿Y si probásemos a dejarlos a un lado, al menos por un día? Recurrimos a 3 expertas en recursos humanos para que nos ayuden a realizar un experimento social sin precedentes. Me llamo Ana María Entenza y me dedico a trabajar en el mundo de los recursos humanos. Soy Antía Barros, soy consultora de recursos humanos. Mi nombre es Rosa, soy headhunter. Nosotros estamos enfocados a los perfiles directivos y a los mandos intermedios. ¿Tienes idea de qué va a pasar hoy aquí? Ni idea, no tengo ni idea. No tengo ninguna información, vengo esperando sorpresas. Pablo. Oferta de empleo, vendedor en tienda. Auxiliar de comedor escolar. Auxiliar administrativo. Funciones. Llevará a cabo las tareas de cuidado y atención a los alumnos que hagan uso de los servicios de comedor. Atención telefónica y presencial. Recepción, filtro y desvío de llamadas. Ofrecer al cliente una atención excepcional y acompañarle en el proceso de venta. ¿Es normal que realices procesos de selección para este tipo de puestos? No es habitual que me busquen para este tipo de puestos, no. Bueno, pues tenemos un candidato que debes valorar para la oferta de empleo. Este es su currículum y una carta de recomendación. Auxiliar administrativo, auxiliar de comedor escolar, ¿Vale? vendedor en tienda. ¿Vale? De la información que has visto en estos documentos, ¿qué datos te llaman la atención? Que es una persona que ha estado formándose continuamente durante bastantes años. Lleva 18 años formándose, solo ha tenido prácticas. Normalmente la gente se especializa hacia algún área en concreto, no va coleccionando cursos tan diferentes. Lo de trabajo como auxiliar administrativo durante 5 años en una empresa trabajando un día al mes, o sea, no es algo muy habitual. Por lo que sabes hasta ahora, ¿cumple con los requerimientos de la oferta de empleo? Me parece que esta persona debería participar en el proceso de selección. Que sí que esta persona podría encajar. Pues sí, pienso que se podría tener una entrevista con él y valorarlo para el puesto. Me decías que sería interesante realizarle una entrevista al candidato. Pues vas a poder hacérsela, pero a través de esta pantalla. Cuando sueles enviar las candidaturas a las ofertas de empleo, ¿llegas a tener entrevistas o no siquiera pasas el primer filtro o el primer cribado? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en comedores escolares o en un ámbito parecido al de nuestra oferta? De todos los trabajos que has tenido, ¿cuál te ha gustado más y por qué? ¿Te han dado alguna información de por qué no contaron contigo después de realizar las prácticas? Cuando dices que no tienes muchas oportunidades de trabajar, ¿a qué te refieres exactamente? Pero decir que no sirves si no te han dado la oportunidad no tiene mucho sentido, ¿no? Durante estos 5 años que has estado trabajando, ¿cuál era el motivo de estar trabajando solo un día al mes? ¿Qué significan los niños para ti?
Pienso que tiene ventajas, sí, sí, para el puesto. Considero que está sobradamente capacitada. Me parece que esta persona es la persona adecuada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, soy Débora. Soy Alberto Sebane y ojalá todas las entrevistas de trabajo fueran así. Tengo 36 años, aspiro solo a tener un trabajo que me permita vivir. Todos somos iguales y todos nos merecemos optar a un trabajo digno. Cuando están los niños contigo, ¿qué percibes tú en ellos? Que no me desprecian. ¿Y por qué te van a despreciar? Por ejemplo, hay personas que te discriminan y ellos no. ¿Cómo gestionas que te digan no tantas veces? Porque soy una persona que no se siente y ante uno me hago más fuerte. Nosotros lo que pedimos no es un trato preferente, nosotros lo que pedimos son oportunidades. Solo 7 de cada 100 personas con discapacidad intelectual que pueden trabajar lo hacen, y es cobrando un 60% menos. La falta de oportunidades lleva a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias a padecer riesgo de exclusión social. A veces este mundo es un poco injusto, ¿no? El de la contratación de personas. Sobre todo en la contratación de gente con discapacidad. Ahí las empresas tienen que tener mayor responsabilidad social. Falta información, pero porque falta interés. Si tú tienes la formación, la motivación, las ganas, las empresas deberían considerarte como una candidata más. Con lo difícil que te lo ponen, eso es darnos una lección un poco a todos. Eres muy perseverante, eres muy resistente al no y pocas personas como tú he conocido. Muchas gracias. Nada. Hay muchas capacidades detrás de una discapacidad. FADENGA, Plena Inclusión Galicia. Bueno, vimos, ¿cierto?, este video, que si bien está ambientado en España, está hecho en España, yo creo que acá pasaría o está pasando un poco lo mismo, ¿cierto? Y es impactante el número, que 7 de cada 100 personas con discapacidad, en el fondo, con posibilidades de trabajar, lo hacen, ¿cierto? ¿Qué impresión te dio el video, Maca? Quedé como plop porque es súper fuerte verlo, o sea, uno se lo imagina, pero verlo así como en primera persona es súper fuerte porque en realidad falta una responsabilidad social de la empresa. Y lo que dicen en el video es verdad, o sea, y el hecho, como decía el primer joven, que ojalá, que bueno que las entrevistas se hagan por una especie como de WhatsApp, por decirlo así, es mejor porque ya limito estos sesgos, estas barreras que existen, que están a priori de, o sea, ni siquiera veo a la persona y ya empiezo como con el capacitismo de que no califica, no sirve. Y si yo lo hago así, es como lo que hablábamos en la clase anterior, era como el currículum ciego, sin foto. Juanito Exacto. Pérez, listo. Yo veo, me sirve o no me sirve, y después, si va avanzando el tema de la entrevista, califica o no califica, pero ya evito como poner la primera barrera de por la foto, saliente, no me gusta, le falta quizás algún, no sé, quizás le falta un brazo, no sé. Entonces ya no, como que al tiro, no, next, no sirve. Entonces eso es súper fuerte. Y también es como, bueno, verlo porque es como, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo tengo que hacer, por ejemplo, una entrevista? ¿Qué es lo que yo tengo que evitar, lo que no debo hacer? Dar los tiempos para que, por ejemplo, había uno que que quería ser vendedor y que si bien le costaba un poco hablar, pero si yo me esfuerzo, se escucha y se entiende. Quizás no va a hablar Claro. tan rápido, pero igual se va a comunicar. Entonces Exacto. también yo tengo que darle la posibilidad de que se exprese. Claro, al menos la posibilidad, como decía una de las personas, ¿cierto? Ya tú tienes todas las formaciones para hacerlo. Y teniendo incluso todas las formaciones, no te dan la oportunidad de demostrar que sabes. Entonces, Claro, y aparte que ahí se ve el tema de que decía uno, por ejemplo, uno de los entrevistadores, tiene muchos cursos, porque igual se estuvo capacitando, estuvo adquiriendo herramientas para tener la oportunidad de usarlas alguna vez.
Entonces, Mm. no una persona que se quedó en la casa mirando el techo, sino que estuvo haciendo cosas. Y lo otro que hablaban igual es el tema de las prácticas. Claro, tenía la práctica y después quedaba desocupado todo el año porque se cumplía el tiempo de la práctica, un mes, 2 semanas. Muchas gracias y siga participando. Entonces, no había continuidad, no podía mejorar o potenciar o Exacto, lo que yo había adquirido, lo que había aprendido. Y la otra que señalaba decía que le gustaba trabajar con niños porque los niños no ven, cuando son chicos, no ven la diferencia, no existe. Son súper, gracias, exactamente, tía. Entonces, me siento en un lugar protegido, los voy a cuidar, los voy a proteger. Vamos a hablar quizá en la misma dinámica, si tenía quizá un retraso mental, que no puedo andar con una etiqueta con lo que tengo, exacto. pero cumplo la labor de que limpiar la mesa, entregar, no sé, la colación, y los chiquillos le van a decir gracias, tía, y listo, y se va a sentir útil y protegida también. Exactamente, exactamente. Y es cierto, hay otro video que seguramente lo vamos a mostrar en el curso en algún punto de eso, de los niños, de que efectivamente muestra que los niños desde cierta edad empiezan con los sesgos, ¿ya? Sí, Pero antes de eso no existe. Para ellos los niños son niños. Y listo, y punto, y se acabó, y no les importa la no es tema. raza, no les importa nada, en realidad, no les importa ninguna característica que no sea que sean niños o niñas. Entonces, al Claro. final, y es a partir aproximadamente de los 6 años que se empiezan ya a formar, digamos, estos sesgos. Mm. Sí, Entonces, es porque, bien por ejemplo, interesante. en el jardín no es tema, pero ya No, primero, segundo básico, ahí empezamos con a justamente, mirar como con otros ojos. claro, justamente. Pero antes son todos niños nomás y todos tienen distintas experiencias de vida, pero no discriminan, porque al final de cuentas es su realidad y nada Pero más. igual ahora la infancia está como más open mind, por decirlo así, porque son los papás los que le dicen, oh, pero ¿sabéis qué? Exacto. Entonces están influenciados. Ahora los niños tienen un poco más de herramientas para decir, oye, no, no es así. Por ejemplo, con el tema de la basura, ya están como con otra mentalidad distinta a la de uno. Pero igual sí se ven los sesgos. Pero Mm, ahí hay que ver como por dónde nos vamos para ir potenciando la no discriminación. exacto, exactamente. Y de hecho, obviamente es mucho menos complejo para niños que viven en la diferencia, que tienen un hermano, por ejemplo, con discapacidad, ¿cierto? Entonces, para ellos mucho es parte del día a día, entonces no lo ven como algo extraordinario tampoco o algo que haya que discriminar. Entonces, en realidad, hay que aprender mucho de los niños, en muchas cosas, de los niños, Sí. digamos, puros. O claro, es que Desde empiezan a ver con otros ojos. Por mm, ejemplo, son de repente pequeñas cosas. Mi hijo, el Benja, anda en micro. Y yo siempre le he dicho, Benjamín, del segundo asiento hacia atrás. En los de atrás no, porque te pueden saltar. Pero mm, tú ves una señora o un viejito, una mamá con niños, tú saltas como resorte y te vas parado. Y yo sé que lo hace porque él, como es autista, mm, yo le dije, hijo, yo te programé para no decir mentiras. Entonces, mm. él mismo me dice, no, mamá, hoy día viene una señora, así que le di el asiento, tengo la luz que parece discoteca. Eh, yo sé que lo hace, Claro. porque tiene esa como programación interna de que tiene que dar el asiento, no hacerse el Mm, dormir ni poner la mochila, como está de moda. mm. Sí, no, bueno, y ahí está nuestro rol también, como educadores o como padres, ¿cierto? Que en el fondo es incentivar el no discriminar, el empatizar con el otro, ¿cierto? Y ojalá que eso no se le quite cuando crezcan, porque esa es la verdad, cuando mientras más adultos nos ponemos, a veces nos ponemos más lesos en ese sentido, ¿cierto? No, yo me Bueno, y acuerdo que aquí, siempre les decía, no hagas lo que no te guste que te hagan, no digas lo que no te guste que te digan. Entonces eso está como exacto, tatuado a fuego. Entonces, así es. Bueno, y aquí los conceptos claves, ¿cierto? Es la accesibilidad universal, que recuerda, es la condición que permite que todas las personas, independientes de sus características, puedan acceder, comprender y utilizar entornos, servicios y productos de manera segura y autónoma. Por otro lado, está el concepto de autonomía, que lo conversamos en la última clase ayer, ¿cierto? Que es la capacidad de una persona para tomar decisiones sobre su propia vida y actuar según sus preferencias sin depender de otras personas. Y la vida independiente es el derecho de las personas a vivir en forma autónoma, participando plenamente de la comunidad y tomando decisiones sobre su vida con los apoyos que requieren.
Aquí es un poco distinto, pero la autonomía es como propia, es inherente a la persona. Pero la vida independiente es un derecho. Se supone que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, ¿ya? Y no siempre se cumple con las personas con discapacidad, porque algunas, como hablábamos también ayer, ¿cierto? Son Sí. muy sobreprotegidas por los padres o por los cuidadores y les inhiben esta parte de la autonomía o de la vida independiente, pensando que no son capaces. Y ahí empezamos con el tema del capacitismo y a veces nosotros mismos anulamos a las personas con discapacidad y no los incentivamos a que efectivamente puedan seguir adelante o puedan tener su propia carrera o puedan estudiar lo que quieran, porque en el fondo de alguna manera los protegemos tanto que finalmente los terminamos dañando en ese sentido. Ya, también está el concepto de barreras, que lo hablamos, ¿cierto? Hay barreras físicas que tienen que ver con la infraestructura. Hay barreras actitudinales, que son las más difíciles de entender, de asumir y de también trabajar, ¿cierto? Que son los prejuicios, los estigmas o la discriminación. Y también las comunicacionales, cuando hay falta de información accesible. Disculpa, por ejemplo, el lenguaje complejo, ausencia de formatos inclusivos y otros, ¿ya? Y muchas veces algunas de estas barreras impiden que las empresas, ¿cierto?, estén dispuestas a recibir personas con discapacidad. Porque dicen, por ejemplo, no sé, pues, ¿cómo voy a contratar a una persona que no puede comunicarse? No tengo las herramientas, pero tampoco me doy el trabajo de buscarlas, ¿cierto?, de saber si existen. Entonces, en los 7 principios del diseño universal están los siguientes conceptos. Uno, que sea útil para todas las personas, ¿ya? Dos, adaptarse a diferentes habilidades y preferencias del usuario. Tres, ser intuitivo y fácil de usar para todos. Cuatro, información clara que se pueda percibir por la vista, el oído y el tacto al menos. Cinco, reducir al máximo los elementos que puedan causar accidentes. Seis, su uso requiere el menor esfuerzo físico posible. Y siete, en tamaño y espacio adecuado para que personas con distintas capacidades de movilidad puedan usarlo. ¿Ya? Esto estamos hablando más que nada de infraestructura, pero también podríamos hablar de accesibilidad en torno a las comunicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una oficina y pongo, siempre lo hablamos, de cuando las oficinas públicas ponen oírse, ¿ya? Y las personas no tienen por qué saber que OIRS es Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, ¿cierto? También si solamente pongo OIRS, OIRS, ¿ya? Y no pongo un emoji, un teléfono, algo que la gente también que no sabe leer, por ejemplo, sí puede acceder. De eso se trata la universidad, la accesibilidad universal, ¿cierto? De hacer el esfuerzo para que todo sea accesible y entendible para todos, ¿ya? El rol ético del profesional de reclutamiento tiene que, digamos, parte esencial del reclutamiento y selección inclusivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debe gestionar procesos justos, transparentes e inclusivos, ya que su trabajo, digamos, lo que él hace, sus decisiones impactan directamente en el acceso al empleo. Y los principios éticos fundamentales que tiene que tener esta persona es equidad, evaluar a todas las personas bajo los mismos criterios, no discriminación, evitar la exclusión por género, discapacidad, edad u otras condiciones, transparencia, comunicar claramente requisitos, etapas y resultados, confidencialidad, resguardar la información personal de los postulantes y objetividad, basar decisiones en competencias y evidencias, ¿cierto? Si todos los profesionales que trabajan en el reclutamiento y selección tuviesen claros estos principios, la verdad es que no tendríamos ningún problema. Y tendríamos muchas más personas con discapacidad trabajando en las distintas empresas, ¿cierto? Pero lamentablemente muchos tienen sesgos, ¿ya? Y también tiene que ver con un trabajo entre la persona que recluta y la empresa, que no necesariamente es la misma o no necesariamente el que recluta está dentro de la empresa. Como decía, muchas empresas también contratan estas empresas externas de headhunting, ¿ya? Y la idea es que ahí haya un nexo entre lo que es la cultura de la empresa y la empresa de headhunting. Que si la empresa se declara inclusiva, que el headhunting también sea inclusivo y que cumpla con todos estos principios. Porque si no, estamos en problemas, ¿cierto? Y la responsabilidad clave en este tema es diseñar procesos accesibles e inclusivos, identificar y reducir sesgos en la evaluación, promover los ajustes razonables cuando sea necesario, velar por el cumplimiento de la normativa vigente y actuar también como agente de cambio, ya sea dentro o, como te digo, fuera de la organización.
¿cierto? Entonces, es responsabilidad de él que el reclutamiento ético pueda ser también un garante de la igualdad de oportunidades de las personas, ¿ya? Entonces, el lenguaje es el primer filtro de inclusión, ¿ya? A través de las palabras también damos forma a quienes estamos invitando a participar. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo algo como buscamos a un limpiador minusválido, imagínense, ahí está mal el lenguaje, porque ya vieron supuestamente con la ley, ¿cierto? Que ya no se dice minusválido ni lisiado, pero lo vamos a repasar seguramente, pero eso ya es totalmente todo mal, porque tiene el uso de masculino, términos estigmatizantes, ¿cierto? Entonces, pocas personas se van a atrever a postular este trabajo, porque además el lenguaje ya habla de la cultura empresarial, porque si ya está ocupando un término anticuado o equivocado, si ya pide exclusivamente una persona con discapacidad, yo sé que a lo mejor me van a poner de adorno, o no entienden bien lo que es la inclusión, ¿cierto? Lo mismo abajo, se requiere técnico con capacidades diferentes. No, ya sabemos que una oferta inclusiva no debe tener exclusivamente ese llamado, ¿cierto? Sin embargo, ese mismo, digamos, aviso puede plantearse de otra forma. Podemos decir, buscamos personal de limpieza, oferta inclusiva para personas con discapacidad. O sea que no excluye, no solamente para personas con discapacidad, pero pueden participar personas con discapacidad. Y habla personal de limpieza, no dice si hombre o mujer, ¿ya? Y eso invita a todos, hombres, mujeres, personas de las diversidades sexuales, ¿cierto? Entonces Es es amplio. más abierto, es más amplio. Lo mismo abajo, se busca profesional técnico y valoramos la diversidad en nuestro equipo, ¿cierto? Sin decirlo, yo ya sé que esa empresa tengo más posibilidades de entrar a un trabajo en esa empresa que valora la diversidad. ¿Ya? Entonces, el reforzamiento de los avisos es que tiene que reforzar el enfoque en las capacidades que se necesitan y no en las limitaciones. ¿Ya? Entonces, el lenguaje inclusivo no excluye ni invisibiliza a personas o grupos, evita estereotipos y prejuicios y prioriza el respeto por la diversidad. ¿Ya? El lenguaje inclusivo no es solamente el le o les que ha sido tan polémico, ¿cierto? Se Sí. puede usar, es completamente aceptable en términos, digamos, sociales. ¿Ya? Si yo conozco una persona de las diversidades sexuales y me dice que prefiere ser tratado como ella o como yo tengo que respetar eso, ¿ya? Pero no es solamente eso el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es mucho más que eso. El lenguaje inclusivo invita, ya se dice, por ejemplo, personas postulantes en lugar de los postulantes. ¿Por qué? Porque no dejo fuera el femenino, no dejo fuera a nadie. Si yo hablo de personas, incluyo a todo tipo de personas. ¿Cierto? Cuando yo digo persona con discapacidad, ¿qué estoy haciendo? A través del lenguaje estoy haciendo digna a la persona con discapacidad. No estoy diciendo discapacitado, porque no es tu única cualidad o característica. La característica más importante tuya es que eres una persona. Y ese es un lenguaje inclusivo. ¿Ya? Lo mismo decir equipo de trabajo, ¿ya? En vez de decir trabajadores, porque ahí lo que estoy haciendo es excluyendo al femenino, ¿cierto? Y a otro tipo de personas. Entonces, eh, la clave hay que ocupar siempre personas. O sea, si nos perdemos, lo más, como el tipo, la regla de oro, recordar personas. Entonces, yo no me acuerdo cómo decir persona con discapacidad, ¿cierto? Personal, ¿cierto? Siempre ese genérico de persona, ¿ya? Y obviamente también el trato adecuado, ¿cierto? Implica una interacción basada en el respeto, la escucha activa, la empatía y la no infantilización ni sobreprotección, porque se da mucho, sobre todo en las personas con discapacidad intelectual, ¿cierto? Que yo tiendo a infantilizar, a decir estos niños son angelitos, ¿cierto? Estos jóvenes son angelitos, lo que hemos conversado. Y si yo estoy entrevistando a una persona para un trabajo, yo no puedo partir desde esa base, no puedo tener el sesgo de que es un niño. Porque en realidad está postulando un trabajo y tiene capacidades para desarrollarlo. Y yo así lo tengo que tratar o la tengo que tratar. ¿Cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos que algunas buenas prácticas en el reclutamiento y selección es preguntar directamente sobre necesidades de apoyo, ¿ya? Sin asumir. ¿Por qué?
Si yo tengo una persona sorda, yo no asumo y me pongo a gritar sin preguntar, porque a lo mejor la persona puede leerme los labios. Yo no asumo que una persona ciega necesita ayuda, ¿ya? Porque a lo mejor está súper acostumbrado y a través de señales auditivas, especiales o a través de solamente su bastón se puede desplazar sin problema. Entonces, no asumir, sino preguntar, ¿ya? Dirigirse a la persona y no a su acompañante. No sé si te pasa, pero muchas veces las personas, en vez de dirigirse a las personas con discapacidad, se dirigen a su cuidador, cuidadora, su madre, su apoderado, ¿ya? Y sin tomar en cuenta a la persona misma. Eso está mal, ¿cierto? Usar un lenguaje claro y comprensible y evitar preguntas invasivas o irrelevantes, ¿ya? A mí la verdad es que no me interesa ahondar tanto en la enfermedad, no me interesa ahondar desde cuánto tiempo, no me interesa ahondar por qué, ¿cierto? Sino en una entrevista de trabajo, a mí lo que me va a interesar es si tienen las habilidades o capacidades para desarrollar un trabajo. ¿Ya? Y también tengo que ser súper respetuoso y confidencial, en el sentido de que a nadie le importa si, o sea, yo no puedo divulgar el tipo tampoco de discapacidad que tiene la persona. Ya, si ella no quiere contar, yo no tengo por qué contar, no es algo público. ¿Ya? Ujú. Entonces, los errores frecuentes a evitar es hacer suposiciones sobre capacidades, usar un lenguaje peyorativo o estigmatizante, ¿cierto? Tratar de forma paternalista o invisibilizar la diversidad. El lenguaje no solo comunica, también incluye o excluye, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos en estos procesos de selección, ¿cierto? Barreras actitudinales, barreras físicas, barreras comunicacionales y por otro lado tenemos el talento del candidato. Entonces, lo ideal es que en todo este proceso quede a la vista el talento del candidato y que seamos capaces de quebrar o romper estas barreras que tenemos, ¿ya? El ecosistema normativo nacional nos habla, ¿cierto?, de que hay distintas leyes que van conduciendo, digamos, a que estos sistemas sean cada vez más inclusivos y más de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, está la ley 20.422 que habla de igualdad, que es nuestra ley de oportunidades, ¿cierto? Y asegura el disfrute de derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación. Después tenemos la ley 21.015, que es la cuota del 1%. ¿Y qué hace esto? Incentiva y obliga a que La las empresas contratación. contraten a personas con discapacidad. Y tenemos la ley 21.275, que es como el motor, ¿cierto? O sea, el volante del vehículo, ya que exige la adopción de medidas estratégicas y expertas para facilitar la inclusión. Entonces, ¿por qué? Porque como muchas cosas en nuestro sistema legal, tú lo sabrás mejor que yo, Maca, porque tú eres abogada, ¿cierto? Se hace una ley y después se descubre que falta. Esto. Después resulta que nos faltó o no es suficiente, Eso o a lo entendió. mejor con el reglamento tampoco fue suficiente y hay que hacer una nueva ley. Y en este caso yo creo que es lo que ocurrió, ¿cierto? Que dicen ya, hagamos ley de cuota, hicimos la ley de cuota, pero después cachamos que no había nadie que estuviera supervisando y cómo sabemos si las empresas cumplen o no. Y ¿Y ahí cómo lo pusieron al materializo? gestor. Que como necesitamos a alguien que nos comunique, pues, que lo hace o que pueda facilitar, digamos, esta inserción de las personas. Cosa que es muy buena, pero al mismo tiempo también habla de que somos pésimos haciendo leyes. Y esto no es solamente pasa con esto, ya pasa con muchas leyes que en el camino se distorsionan y va saliendo un mamarracho que Dios sabe qué significa, nadie sabe al final. No, pero lo que pasa es que, sobre todo en el caso de la discapacidad, tiene que ser con gente que tenga discapacidad, porque no es, la ley aguanta todo, súper lindo el papel todo lo aguanta, pero, Exacto. pero la realidad es totalmente distinta. Entonces, si uno que vive este mundo, que ve con otros ojos lo que otros no ven, es Ujú. distinto. Es como, yo siento que esta ley es como la versión del trabajo de la inclusión escolar. Porque Sí, yo tomo que el gestor es como el educador diferencial que estaba en el aula de exacto. recursos, El pie en el fondo. claro, que estaba en el PIE, en el aula de recursos, y cuando el chiquillo Claro. se regulaba, lo llevaba para allá, se calmaba y le Mm, daba o lo sacaba, por ejemplo, al Felipe lo sacaban de inglés y le enseñaban matemáticas, los números. claro. Era como, ¿qué va a estar hablando en inglés? Mejor que aprenda los números. Mm, Y eso, si yo lo llevo al ámbito laboral, el gestor es eso, el que hace el nexo entre el empleador, el trabajador y el curso que vendría a ser los compañeros de exacto. trabajo para armar todo lo que corresponde,
que la ley 21.015 lo quiso hacer, pero no se entendió. Exacto, exactamente. Porque finalmente quedó como una ley de cuotas, quedó como bien acotada finalmente a una obligación empresarial, pero claro, después se dieron cuenta de que solo la obligación no bastaba, sino que tenía que haber un sistema, ¿cierto? Y una persona que se hiciera cargo dentro de las empresas de esto. Y por eso hoy día tenemos la ley 21.275. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mandato? El mandato es la obligación para las empresas e instituciones de 100 o más trabajadores contratar o mantener al menos 1% de personas con discapacidad o signatarias de pensión de invalidez. Esto lo vamos a repetir durante todo el curso, que se lo tienen que saber, ¿ya? A través de contratación directa o a través de medidas alternativas por razones fundadas, ¿ya? ¿Te recuerdo las razones fundadas o te acuerdas de las razones fundadas, Maca? Sí, Ya, habían dos, que eran sí, uno que no se que se hace, primero tengo que hacer la postulación en Bolsa Nacional de Empleo. Es que se me cuesta sí. aprender, pero por eso no. Bolsa Nacional de Empleo, que es como el diario oficial, que es ahí donde sale. Entonces yo como empresario tengo el justificativo de que hice la oferta. Esa es ¿Por como cuánto la base, tiempo? claro. ¿Por Y cuánto tiempo? 30 días. Sí, muy bien. Eso lo inventé Y porque no no me se acuerdo. presentó nadie. Claro, no Sí. se presentó nadie. Esa es la primera opción. ¿Y la Hoy día, segunda? la opción B es que es algo muy específico, muy técnico o tiene un riesgo que no es compatible con la situación de discapacidad del postulante, por decirlo así. Exacto. Entonces lo que tenemos son medidas alternativas, ¿cierto? En esos casos solamente, que son contrato de prestación de servicio con empresas que sí cumplan con la cuota o donaciones a proyectos de fundaciones por la ley 19.875. Y son fundaciones que tienen que estar inscritas además en el Senadis, ¿ya? O en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí están las fundaciones que son validadas como para que uno pueda hacer esa donación. Y esa donación equivale a 2 veces un sueldo mínimo, ya por persona que yo debí contratar y no la tengo contratada. Entonces, todo eso se reporta electrónicamente en el portal de la Dirección del Trabajo. ¿Cuándo? En enero de cada año. Ya en enero de cada año, el gestor o gestora de inclusión debe reportar a la Dirección del Trabajo si ha cumplido o no con todas estas obligaciones y de qué forma, y se mandan las personas con discapacidad que están trabajando, se manda quién es el gestor, se manda el plan de inclusión. Hay hartas cosas que se mandan en ese informe, ¿ya? En la ley 20.275 no solamente aparece el gestor, sino que también aparecen las obligaciones que tiene este. Entonces se dice que este tiene la obligación de promover políticas de inclusión laboral al interior de la organización, mantener contratado a un trabajador experto, que sería el gestor o gestora de inclusión, ¿cierto? La capacitación, realizar planes de capacitación para los trabajadores de la empresa que los coordina el gestor, pero no necesariamente los hace el gestor. El gestor coordina la capacitación al interior de las empresas, pero no necesariamente tiene que hacerlo todo porque se volvería mono, ¿cierto? Y los derechos, considerar los derechos de las personas con discapacidad en actividades dentro y fuera de la jornada laboral, ¿ya? ¿Qué son los ajustes razonables? Que lo hemos hablado harto, ¿cierto? Son Sí. las adaptaciones necesarias que no generan carga desproporcionada. Esto fue necesario ponerlo en la ley porque de alguna manera tampoco se puede cambiar un edificio completo o no se puede a lo mejor por temas de recursos económicos poner 10 ascensores en un edificio, ¿cierto? Pero sí se puede, como les digo, con voluntad hacer ciertas cosas que sí permiten igualdad de condiciones. Por ejemplo, en la selección, específicamente la adecuación de las entrevistas, los apoyos tecnológicos y la flexibilidad en evaluaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que este proceso de selección también sea inclusivo. Por lo tanto, yo dejo fuera a mucha gente si aplico el mismo test para todos, porque no todos tienen la misma capacidad de contestar un test en el mismo tiempo, por ejemplo. Y muchas veces los test de reclutamiento son que tienes que contestar en un minuto, por ejemplo, la mayor cantidad de preguntas y es frustrante, ¿cierto? Hasta para uno que te hace la misma pregunta 18.000 veces. Entonces, todas esas cosas hay que verlas específicamente. ¿Es necesario hacer este test para contratar a alguien para que desarrolle esta tarea en específico? A lo mejor es súper necesario el test en otras circunstancias, para otro puesto, a lo mejor de mayor responsabilidad, pero para contratar, por ejemplo, un vendedor, un atendedor o un mesero, ¿es necesario hacer ese tremendo test? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que hay que ir también evaluando, en este caso, el reclutador.
El ajuste razonable de la solicitud a la realidad, ¿cierto? Primero tenemos que identificar, ¿el candidato requiere adecuación del ambiente físico, social o de actitud para participar en igualdad de condiciones? Primero tengo que conocerlo y en general las procesos de selección lo preguntan incluso desde el principio, ¿cierto? Si requiere algún ajuste, dígalo. Cuando Mm. hace el aviso incluso. Es decir, si requiere algún ajuste para realizar la entrevista, avísenos, porque puede ser por correo, puede ser por teléfono, si es presencial, si requiere algún ajuste, cuénteme, ¿ya? La evaluación de eficacia. La medida propuesta facilita realmente la accesibilidad sin alterar la naturaleza del cargo, ¿cierto? O sea, es lo que yo te decía, evaluar caso a caso. A lo mejor hay cargos que sí requieren ciertas capacidades, ciertas habilidades que no las puede desarrollar una persona con deficiencia intelectual, por ejemplo. Sí, puede darse el caso, por supuesto, y en ese caso, yo ese cargo a lo mejor no tengo que elegir una persona con discapacidad, ¿cierto? O Ujú. tengo que elegir una persona con discapacidad que a lo mejor tenga discapacidad motora, pero no intelectual. Entonces, hay de todo. Como decíamos, hay tantas discapacidades como personas que las tienen, ¿cierto? Sí. El filtro de carga desproporcionada supone un costo esfuerzo irrazonable para la institución. Eh, en el estado este umbral es alto porque la mayoría de los ajustes son de bajo costo o procedimentales. Efectivamente, la mayoría de los ajustes no es hacer un edificio completo de nuevo, ni una oficina, ni cambiar pisos, sino que implica algo mucho más, de repente, incluso de voluntad, ¿cierto? Que es ajustar por ejemplo, el tamaño de los escritorios, ¿cierto? Cosas que son mucho más asibles, digamos. Y la implementación y resguardo, que es la aplicación del ajuste, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, el intérprete de lengua de señas, el tiempo extra en prueba, software lector de pantalla, garantizando la privacidad y el resguardo ético-legal de los datos médicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un caso de la empresa Los Tres Chanchitos, que se encuentra en proceso de reclutamiento. El cargo es analista administrativo y cuyas funciones principales son revisión de documentación, atención de público, gestión de bases de datos y coordinación interna. Y el proceso contempla revisión curricular, prueba técnica escrita presencial y entrevista individual, ¿ya? En este caso postula Camila, una profesional con formación en administración pública quien cumple con todos los requisitos del cargo. Durante el proceso, Camila informa que es una persona con discapacidad auditiva, hipoacusia severa, y que utiliza lectura labial y apoyo visual para comunicarse. Al ser convocada a la etapa de entrevista, señala que tiene dificultades para comprender preguntas en espacios con ruido, requiere apoyo para asegurar una comunicación efectiva y el equipo de selección no cuenta con experiencia previa en estos casos y surge la duda de cómo procedemos. ¿Cierto? Que en realidad dentro de las personas con discapacidad, las personas con problemas de escuchar y por lo tanto también hablar, porque en realidad ya no se dice sordo-mudo, ¿ya? Porque en realidad es una persona sorda, que dada su sordera no puede comunicarse en forma hablada porque es lógico, para hablar necesitamos escuchar, Claro. ¿ya? Entonces, esta persona sorda yo creo que es el mayor desafío, ¿ah? Es uno de los grandes desafíos, porque tú dices, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Qué herramientas usamos? ¿Ya? Pero ella ha dicho que puede utilizar lectura labial, lo que sí le complica espacios demasiado ruidosos en Ujú. general. Entonces, el equipo dice, ¿y si no logra responder bien, será justo para los demás postulantes hacer adaptaciones? Chuta, ¿cómo la entrevistamos si ya tenemos listo la pauta, todas las cosas, ¿cierto? ¿Qué barreras se enfrenta Camila en este proceso de selección? ¿Qué dice Actitudinales, Macarena? a las actitudinales, porque ya parto con un prejuicio de que, ¿cómo lo voy a hacer en Mm, desmedio del otro? Si al contrario, tengo que generar la instancia para que esté en igualdad con los otros, porque es mi responsabilidad que ella pueda jugar en igualdad de condiciones, no es culpa de ella, es mi, exacto, es ¿cierto? mi, como mi desafío. Exacto. ¿Qué tipo de ajuste razonable podía implementarse en la entrevista? Que dijimos que había una parte de revisión curricular, que ahí no tendría ningún problema, ¿cierto? Teníamos Claro, una parte que era una prueba escrita y tenemos una parte que es una entrevista. la entrevista, primero yo la haría en un entorno más cercano, quizás
Por ejemplo, a veces hacen, yo me acuerdo que en fiscalía hacíamos una media luna y eran como de a uno. En este caso no me sirve. Tendría que hacer una con una mesa como más directo, así como interrogación de colegio. O Perfecto. llevarla a una sala, por el tema del ruido, a una sala como doble recurso, o una sala Ujú. para efectos de que ella me lea los labios, porque no escucha, que me lea los labios y me pueda contestar. O, Exacto. como es administrativa, sabe leer y sabe escribir. Se lo escribo, se lo pongo en el Ujú. computador, lo doy vuelta a la pantalla, le hablo y mejor sería que yo le hablara y aparte se lo escribiera. Entonces, Exacto. me aseguro que ella hace lo que ella está acostumbrada, pero yo también me resguardo de que independiente, quizás que hable muy rápido, no module bien, lo lea. Lo puede ver en la pauta de preguntas que le entregué, Claro, por ejemplo, ¿cierto? sí. ¿Estos ajustes afectan la equidad del proceso? No, al ¿Por qué? contrario, no la afectan, porque igual a la cancha. Entonces, Exacto. ¿Y evito las barreras qué errores estructurales podría cometer el equipo si no actúa adecuadamente, Maca? si no está discriminando a priori, está vulnerando su derecho de participar en igualdad de condiciones en una entrevista de trabajo, porque no hago los ajustes razonables para que ella pueda manifestar su conocimiento, lo que ella sabe. No le doy ¿Y la cómo oportunidad, aseguro entonces una evaluación basada en mérito e idoneidad? porque primero ya pasó el primer filtro de la documentación. Entonces ahora ya el papel funciona. Ahora veo como el envase que le digo yo. Mm. Entonces, ¿cómo tengo que asegurarla en el mérito? En que hacer los ajustes razonables para que ella se pueda expresar y contarme su experiencia según la planilla de la entrevista, cómo es ella y si califica, y ahí el equipo debería ver si califica o no califica. Claro. Y también hay que ver, que vamos a verlo más adelante, ¿cierto? Es el perfil del puesto de trabajo, ¿ya? Claro, ¿Y por qué? Porque hay que analizar si, por ejemplo, el puesto de trabajo exige que tengo que escuchar sí o sí. Porque hay trabajos que sí y otros trabajos que no necesariamente. claro, es que igual Entonces eso también yo es súper leí que era importante verlo. como, claro, porque yo leí como era analista administrativo, yo me lo imagino que usted en la oficina todo el rato viendo papeles, entonces, Claro, y uno ya como que no habla mucho por teléfono, como todo por WhatsApp o correo, entonces, exacto. o sea, a simple vista, califica. Claro. Lo único que a lo mejor podría tener más problemas es de la atención de público. Claro. Pero ese es uno de los aspectos que tiene el Ah, trabajo, no todo. ¿Cierto? sí, Entonces ahí podríamos hacer ajustes razonables, ¿cierto? O a lo mejor, si es que ella resulta calificada, hacer adecuaciones para que pueda hacerlo o simplemente esa tarea no la realiza en ese cargo, ¿cierto? sí. Ahí se puede hacer de otra manera, ¿cierto? No, y eso es súper complejo. ¿Por qué? Porque acá en Tongoy, en el registro civil, hay ¿Mm? una funcionaria que no habla, es como que habla así. ¿Mm? Entonces, como van muchos adultos mayores, no lo entienden. Y la Claro, gente, y si le escribe, no todos saben leer. Entonces, está exacto. con un súper aumento de dificultad. La pega, claro, el certificado es fácil, pero cuando tiene que dar Mm. información, ya la escoba. Y Claro. la gente no entiende porque ella no puede hablar. Claro, pero ahí también está, ahí está cometiendo un error la institución en general, porque a lo mejor ella no debiera estar en ese rol. Puede estar en otro rol, pero Ella no podría en solamente atención entregar los directa a público. certificados, y claro, pero no dar mayores informaciones porque no se escucha. Exacto. Entonces, claro, pero como Exacto. es bueno, pueblo, ¿eh? ¿Lo que es? Sí, es lo que. Entonces, yo diría que una de las cosas que más pesan ya en el momento de contratar a una persona con discapacidad es justamente lo que no se ve, lo que está debajo del iceberg, ¿cierto? Porque una cosa es lo consciente, ¿cierto? Que son los criterios objetivos, que es la experiencia, la formación, las competencias, el mérito, el currículum, digamos, lo que uno ve. Ya, pero lo inconsciente son los prejuicios automáticos, estereotipos culturales, experiencias biográficas, ¿cierto? Todo eso que está bajo nuestras decisiones, que nosotros no somos ni siquiera conscientes a veces que está, pero que puede pesar considerablemente en una decisión, ¿cierto? Los prejuicios automáticos e involuntarios son
son ciertas cosas como luces que van afectando nuestra toma de decisiones, incluso a los reclutadores más expertos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es propio de las personas, como lo veíamos la clase pasada, ¿cierto? O sea, tener un sesgo, tener un prejuicio es parte de la vida, todos los tenemos. Y, por ejemplo, está el sesgo de primera impresión, que es el juicio rápido y superficial, los primeros 5 minutos basado en apariencia o otra versión que tiñe toda la entrevista. ¿Cierto? Y si lo vemos con lupa, ¿cierto? Esto lo sufren no solamente las personas con discapacidad, sino que las personas de las diversidades sexuales, ¿cierto? Las personas que tienen a lo mejor una apariencia diferente, que tienen ay, ¿cómo se llama el que tienen como manchitas en la piel? Yo te Eh, digo, Vitiligo. La persona que tiene vitiligo también lo puede padecer. Sin embargo, ese problema, por ejemplo, no tiene nada que ver con la intelectualidad. Pero si hay una persona con un sesgo ahí, ¿cierto? En los primeros 5 minutos esta persona no puede o no, ¿cierto? O sea, es esa primera mirada. Después el sesgo de confirmación, que busca activamente datos o hacer preguntas sesgadas que respalden la primera impresión, ignorando la evaluación integral, ¿cierto? O sea, mm, yo, por ejemplo, y esto pasaba mucho, llega una persona, una mujer, ¿cierto? 25 años, no, no me sirve porque hay que embarazar. Y no me importaba que la persona me dijera, no, yo no tengo planes de crear familia, no estoy interesada en tener hijos, porque yo ya estaba confirmando lo que mi mente me había dicho, que esta niña iba a quedar embarazada. Y a lo mejor era hasta estéril, ¿ya? Pero yo sigo con ese sesgo y sigo y confirmo lo que yo pienso. Y busco y hago preguntas que vayan confirmándome eso, ¿ya? Sesgo de afinidad, favorecer a quienes se nos parecen, ya a los que fueron a la misma universidad, los mismos intereses, la historia laboral similar. Y eso se da mucho, ¿ah? Y sobre todo en Chile, que somos tan como clasistas, que finalmente, por ejemplo, no sé, si fuiste a la misma universidad que yo, ya, este es como yo, o sea, GCU, gente como uno, ¿cierto? Entonces, yo privilegio a la gente que estudió en la misma universidad o que es de mi círculo o que conoce a X personas, ¿cierto? Y ese también es algo que hoy da mucho en el reglamento de selección en Chile, sobre todo en las ciudades, como en Santiago, Concepción, qué sé yo, que son ciudades más grandes. Basarse en estereotipos, asumir capacidades basadas en género, raza o discapacidad sin evidencia concreta. Ya esto pasa mucho cuando uno no conoce. Cuando uno no conoce el variopinto de discapacidades que existen, yo tiendo a echar toda la misma bolsa, pues. O sea, el niño con TEA, yo asumo que todos los niños con TEA son iguales. eso pasaba antes que tú decías TEA y lo primero que se te viene a la mente, cabezazo en la pared. Era como Exacto. automático. O autolesión, claro. Claro. La autolesión o el berrinche, ¿cierto? Y el efecto de halo, que se llama, que es permitir que un solo rasgo positivo, por ejemplo, universidad de prestigio, o negativo, por ejemplo, que tuvo una laguna laboral amplia, eclipse la evaluación de todas las demás competencias. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo veo a una persona con discapacidad y lo único que veo es que esa persona tiene discapacidad. Pero no veo que estudió en la universidad, no veo que tiene experiencia, no, no. Es una persona con discapacidad, por lo tanto no me sirve. ¿Ya? Ese es el efecto halo, que es como lo positivo o negativo que me impide mirar más allá. ¿Ya? Hay un estudio que hizo la Universidad Andrés Bello, ya, que dice, uno, que el 11% de las personas en Chile tiene discapacidad. O sea, estamos hablando de 1.900.000, más o menos, ¿ya? De esas, 957.000 personas con discapacidad en edad y condiciones de trabajar. O sea, redondeamos 1 millón de personas en Chile tienen la capacidad y están en edades de trabajar, porque de ese 11% hay niños, ¿cierto? También hay personas sobre los 65, sobre los 60. Entonces, y de ese millón de personas aproximadamente, el 88% reconoce que las personas con discapacidad enfrentan sesgos conscientes o inconscientes que limitan su avance en los procesos de selección. ¿Ya? Y el 54% considera que los equipos de reclutamiento no están preparados para aplicar procesos inclusivos y libres de prejuicio. ¿Ya? El 88% del panel laboral UNAV identifica barreras críticas en el reclutamiento inclusivo. ¿Ya? Eso es súper importante. La inclusión laboral de personas con discapacidad. Fíjense que el 54, espérame, ¿qué factores dificultan la incorporación al mundo laboral? Barreras de acceso y apoyo insuficiente, ¿ya?
es un tema para una persona con discapacidad, sobre todo física, motora, intelectual, el tema del transporte. Ya es una barrera, ¿cierto? El poder acceder a un transporte público, ¿cierto? Que, por ejemplo, en Santiago hay mayor oportunidad por el tema del metro, porque el metro sí facilita, tiene ascensores, tiene rampas, tiene todo, pero ya te aleja un poco del vértice del metro y es casi una jungla, ¿cierto? Poder subirte a una micro a las 7 de la mañana en silla de ruedas es realmente, yo creo que una hazaña, porque primero que te pare la micro y que incluso si la micro tiene las características, si va llena, no te va a parar, ya no va a hacer ese esfuerzo el micrero. Un 25% en brechas de formación y habilidades. Ya esto, claro, lo que vimos, las personas con discapacidad en general tienen muchos menos años de escolarización y menos habilidades de competencias laborales. ¿Por qué? Porque se les cierran las puertas, porque no todos tienen las oportunidades de poder hacerlo, ¿ya? Y el 25% en decisiones de contratación y sesgo. Ya eso mismo lo identifican así, como los mayores factores que dificultan la incorporación al mundo laboral. Y los principales desafíos para reclutar a las personas con discapacidad que identificadas por las mismas empresas, ¿cierto? Uno, escasez de candidatos, ¿ya? Pero no es que no hayan candidatos, pero las personas con discapacidad también sienten que ya están tan acostumbrados al no, como decía la chica del video, ¿cierto? Que a veces ni siquiera postulan. Porque dicen, ¿para qué voy a postular si no voy a quedar, ni me van a llamar, ni menos no voy a pasar ni el primer filtro? Es Pero como la si esperanza, uno, la desesperanza aprendida. que si uno que no tiene discapacidad dice, ya voy a postular, pero solo a la bandera, si esto está arreglado, para él Es es mucho más mucho, difícil. mucho, mucho más. Entonces, claro, puede ser que haya muchos trabajos, sí, pero para personas con discapacidad se limita muchísimo, ¿cierto? Esa oferta. Un 25% falta de condiciones o cultura organizacional, ¿ya? Porque en el fondo puede ser incluso que quede contratado, pero que la empresa no tenga el ajuste razonable, que no tenga la accesibilidad, entonces va a durar ¿cuánto? Menos que un dulce, digamos. ¿Por qué? Porque la persona va a estar ahí y no va a durar ni un mes dentro de la empresa y no va a poder seguir, ¿cierto? Porque la empresa no tiene las condiciones para que lo haga. El 13% identifica sesgos en el reclutamiento, que es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Todos estos sesgos inconscientes que los reclutadores tienen y que dejan fuera a las personas con discapacidad. Y el 10% falta de claridad en los perfiles, o sea, en la oferta no está claro qué persona necesita o qué perfil necesita. ¿Por qué? Porque hablemos claro ahora, Maca. Muchas veces ni las empresas tienen definido bien los puestos de trabajo, ni las habilidades, las capacidades o las funciones, las tareas que desarrolla cada persona dentro de una organización. Entonces, es de loco, porque al final de cuentas, si tú no tienes definido bien el perfil de la persona, que para eso tienes que tener bien definido el análisis de puesto de trabajo. Si tú no tienes un análisis de puesto de trabajo, menos vas a tener perfil, ya, y menos vas a poder hacer una oferta que clarifique bien las tareas que tiene que desempeñar esa persona. Sí, por Entonces, ahí ejemplo, tenemos un tremendo tema, no, ¿cierto? es tragicómico, porque, por ejemplo, yo vi ahora un aviso que salía gestor de inclusión laboral. Ah, me metí. ¿Mm? Decían, busco terapeuta ocupacional. Entonces, debería haber sido primero, creo yo, porque Mm, sabía que si me dicen gestor de inclusión laboral, yo entiendo que una persona que hizo un curso y ojalá esté calificado. claro. Como la premisa. Después, necesito un terapeuta ocupacional. No estoy mirando en menos la carrera para nada, que ¿Mm? se encargue de hacer seguimiento, los nexos, la charla, lo que hace el gestor. Entonces ahí me Mm, perdí, porque claro, es un gestor o es un terapeuta, que puede exacto. ser un gestor, pero como que ahí está muy ambiguo. Entonces, igual yo postulé, yo sé que me van a decir next porque usted no es terapeuta, pero si aprueba Pero el a lo mejor ni curso, siquiera, porque yo creo que la empresa puso terapeuta porque no sabe tampoco. pero que No sale, claro, tiene que muy sale claro en qué todo, consiste. que es todo, o sea, apoyar, seguimiento, participar, todo Claro, lo que estamos haciendo en el curso, claro, pero tú estás señalando como que yo dijera un educador diferencial. exacto. No es lo mismo. No, Entonces ya. hay un error
de designación del puesto de trabajo, porque es o no es. Si es gestor, Claro. entiendo que gestor es amplio, tengo que tener el título, el certificado de que soy gestor. Mm, claro, claro que sí. Pero a veces ni siquiera las empresas y menos los reclutadores saben que efectivamente hay un perfil de cargo que está Chile Valora, ¿te fijáis? Entonces, esa misma cosa pasa en todo ámbito, pasa en todo ámbito. Entonces, finalmente, si yo no tengo claro las tareas que desarrolla una persona, si se me presenta una persona con discapacidad, obvio que me va a complicar, porque yo no sé qué ajuste, pues si no sé si va a estar parado, sentado, qué tareas va a hacer, ¿cómo voy a saber qué ajuste necesitan en el puesto de trabajo? Entonces, por eso lo primero es ordenar el cuento y saber, ¿cierto? Los sesgos en reclutamiento, en el fondo, está el sesgo de confirmación, que ya lo hablamos, ¿cierto? Se generan dudas sobre la continuidad o el compromiso laboral, ¿cierto? Cuando tengo un sesgo estético, lo que hago es excluir a personas de roles visibles o de mayor responsabilidad, porque yo de plano digo, no, esta persona no sirve, porque solamente por lo estético y no por sus capacidades. Por eso el currículum ciego fue tan, en su momento fue tan hablado, ¿cierto? Que es el currículum ciego que se hace en el sistema público. Y sesgos de comunicación se interpreta la neurodivergencia o diferencia en el procesamiento como desinterés o falta de habilidades sociales. Entonces, hay una baja evaluación en ajuste cultural o trabajo en equipo, ¿cierto? Si me parece una persona TEA, ¿cierto? Yo la excluyo inmediatamente porque pienso que no se puede comunicar. Y a lo mejor el puesto laboral ni siquiera exige mayores habilidades comunicacionales, pero yo igual hago el sesgo inmediatamente. ¿Ya? Y las estrategias para mitigarlo, ¿qué hacemos entonces? En primer lugar, es reconocer y medir, ¿cierto? Decir, yo efectivamente tengo estos sesgos, tengo que trabajarlos, ¿cierto? Auditoría de datos de contratación. También yo tengo que hacer una revisión. A ver, de las últimas procesos de selección, chuta, el 100% de las personas han sido de la misma universidad, porque yo estudié ahí. Entonces, así yo también puedo identificar qué sesgo estoy haciendo. O, por ejemplo, del 100% el 75% han sido hombres y no mujeres. Entonces, ahí yo también identifico algunos sesgos que puedo haber tenido que incluso yo no soy consciente. Pero en mis procesos de selección los evidencian, pero con toda claridad. ¿Ah? Estructurar el proceso de la entrevista. Uso de preguntas estandarizadas para todos, paneles de entrevistas diversos, ¿ya? Porque reducen sesgos estéticos y de capacidad y los guiones de entrevista predefinidos, ¿ya? O sea, en el fondo, no así como hacer las cosas improvisadas, sino que tener pautas, tener herramientas, tener protocolos, porque la única forma de ordenar las cosas y hacerlas bien es tener protocolos de acción. Ya, entonces, si se me presenta una persona con discapacidad auditiva, ¿qué hago? Yo ya tengo una guía, tengo un protocolo que seguir. Entonces, es súper importante que las empresas, los headhunters o recursos humanos de las empresas tengan como base estos protocolos. Evaluación basada en el trabajo y el desempeño, ya pruebas de muestra de trabajo reales, como que nos dan una evaluación objetiva, el currículum ciego y otros que nos permiten ir eliminando sus sesgos. Y también la comunicación inclusiva y empatía activa. De repente, todo esto se suple con una escucha activa. ¿Ya? Todo se suple con una conversación de humano a humano, donde yo puedo entender qué es lo que necesita la persona y cuáles son sus capacidades reales y sus habilidades. Entonces, ahí va la aceptación de la diferencia y la empatía que yo tengo con la otra persona, que muchas veces no me lo da un test, no me lo da, ¿cierto? Una entrevista así muy pautada, sino que me la da una conversación más del tú a tú para entender en realidad qué es lo que necesita esa persona. ¿Ya? En el currículum ciego lo que se elimina finalmente es el ruido y el sesgo, porque si yo no tengo foto, no veo si es rubio, si es moreno, si es flaco, si es gordo, ¿cierto? Entonces elimino los sesgos de la fotografía. También de la edad y fecha de nacimiento, ¿ya? ¿Por qué por el edadismo? Porque yo sé que si yo tengo 40 años, ya a lo mejor ya estoy vieja ya para algunos procesos. Entonces, si yo presento currículum sin mi fecha de nacimiento, no van a saber cuántos años tengo. Ya, sexo, género, nacionalidad, colegio o universidad de origen, aunque en general uno lo pone eso, ¿cierto? Porque es parte de su experiencia laboral. Lo que permanece es la formación técnica, la experiencia laboral y habilidades y competencias. ¿Ya?
Las entrevistas libres de sesgos hablan de definir previamente qué competencias son realmente necesarias para el puesto, como les decía yo, en este caso en la Tesorería General de la República. Evaluar exclusivamente sobre esas competencias, ignorando aspectos biográficos no relevantes y mantener el mismo estándar de exigencia técnica para todos los candidatos. ¿Ya? ¿Cómo lo hago con accesibilidad universal? Preguntar proactivamente las necesidades de ajuste antes de la entrevista, ojalá en el aviso de preguntar. Adaptar formatos, permitir comunicación táctil, macrotipos, intérprete, etc. Evitar la infantilización o dramatización y mantener un tono profesional y centrado en el trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros detectamos las fricciones, digamos? La idea es hacer a lo mejor una capacitación, un taller, ya donde uno identifique cómo los estereotipos contaminan la evaluación, ¿ya? Visualizaremos el guión de una entrevista simulada a una persona con discapacidad visual y el equipo de recursos humanos actúa como observador clínico. Entonces, también es bueno hacer estos trabajos, digamos, de cómo se hace hoy día el proceso e ir anotando las cosas que hay que cambiar o que hay que modificar para que sea más inclusiva. Porque eso nos da un diagnóstico de los errores del entrevistador y la corrección recomendada. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, también como una ingeniería del perfil inclusivo. ¿Ya? Porque en general, si pasamos del rojo al azul, digamos, mira, los requerimientos que teníamos para un analista financiero eran licenciatura en finanzas o economía o afines, ¿ya? Experiencia de 3 o más años en análisis financiero, excelente presencia y capacidad de trabajar bajo presión extrema, licencia de conducir indispensable, ¿ya? De eso basamos a un requerimiento más amplio, ¿ya? Porque yo al decir trabajar bajo presión extrema, ya voy a ahuyentar a todas las neurodivergencias. Claro. Porque las personas saben que se estresan bajo una presión demasiado alta. Y eso en un momento lo usaron todos en su oferta de trabajo. Como que todos los trabajos eran trabajar bajo presión. No sé si captaste, pero en algún momento todos los trabajos decían trabajar bajo presión, trabajar, era como si estuvieras ahí en una olla a presión todo el rato en todos los trabajos. Mm. Entonces cambiamos y decimos requerimientos técnicos, licenciatura en finanzas o economía, sí, pero también puede ser algo afín, ¿ya? Algo afín que tiene que ver con, no necesariamente un ingeniero comercial, porque a veces son súper específicos pidiendo ingeniero comercial, pero también puede ser un ingeniero civil, un ingeniero de administración, ¿cierto? Entonces yo abro un poco más el sistema formativo. También experiencia de 3 años o más en análisis financiero, ¿ya? La habilidad para manejar plazos y prioridades en entornos dinámicos. Ya, cambia un poco. Ya no es la presión en trabajo extremo y todo. Y la capacidad de traslado autónomo. Ya, no necesariamente licencia de conducir, pero sí, bueno, que es más o menos lo mismo. Igual necesitas una licencia seguramente para trasladarte autónomamente. ¿Ya? Conocimientos. Y además una pregunta. ¿Un analista financiero se tiene que trasladar para desarrollar su trabajo? Yo creo que no. Yo Yo creo tampoco, que no. por eso es como Claro, raro. Y por sí. último, si tuviera una reunión en otro lado, quizás la Exacto. empresa tiene un auto, o por último un Uber, Puede ser o un sea, Uber o qué sé puede yo. Entonces llegar. yo creo que efectivamente no necesariamente necesita tener licencia de conducir Claro, falta que o un pusiera auto, auto cuatro por ¿cierto? cuatro marca Claro. tanto. Después dice, eh, en conocimiento, dominio de SAP, Excel avanzado, idioma inglés avanzado excluyente. ¿Ya? Y nosotros lo cambiamos y le ponemos dominio de SAP o sistema de ERP similares, Excel avanzado o herramienta de análisis de datos equivalentes y competencia en inglés técnico para lectura de documentación. ¿Ya? Entonces ya no necesito que efectivamente lea en inglés avanzado. Y condiciones de horario completo presencial. Las condiciones las cambiamos a una modalidad híbrida flexible, ajuste razonable disponible según Ley 21.015 y donde se promueve la diversidad e inclusión, ¿cierto? Entonces lo ampliamos, lo hacemos más inclusivo. Me acuerdo perfecto que en un momento fuimos a una charla con la Josefina, se me olvidó el nombre de la Josefa Villarroel. Ya la Josefa Villarroel
es experta en pymes y tiene ¿cómo se llama? Una página web donde siempre habla de los fondos disponibles para pymes, súper seca ella. Y ella dice que una vez salió un trabajo, ¿ya? Y el perfil era para ella, excepto que decía inglés avanzado. Y era del Ministerio de Relaciones Exteriores o ¿cómo se llama esto que salen afuera a vender Chile? Pro Chile. ¿Ya? Entonces ella vio y cumplía todas las características, pero menos el inglés avanzado. Y no postuló y todo. Y como a los meses después llega a un evento donde estaba el director de ProChile. Y el director de ProChile le dice, oye, Josefa, ¿y por qué no postulaste al cargo de no sé cuánto? Y él le dice, no, porque pedían inglés avanzado, yo no tengo inglés avanzado. Pero le dijo, si el puesto era para Colombia, podría haber postulado y habría quedado. Claro. ¿Y por qué? Porque finalmente también hay muchas personas, hay muchas empresas que hacen copy-paste de las ofertas y O también salen hay cosas que no postulantes tienen pies ni que, cabeza. no, hay postulantes que igual dicen, no, ya, no se tiran a la piscina, así, ay, ¿cómo va a ser tanta la mala suerte? O por último hay programas y todo, pero no, ellos dicen, no, porque yo no sé, no tengo un certificado de algo que sea idioma, que no es lo mismo Claro, que uno ve las películas por oreja, igual va escuchando y más o menos salva, pero no claro. está como documentado. Y también ahí hay un tema que es bien de género, nosotros venimos de ahí, y ¿sabes qué? Hay un estudio que dicen que los hombres postulan a los trabajos aunque no cumplan con todos los requisitos, y las mujeres tendemos a exigirnos cumplir con todos los requisitos para poder postular. Si no cumplimos con todo, normalmente ni siquiera postulamos, ni Es siquiera nos verdad. damos la oportunidad. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Entonces, como la tarea es un poco ir transformando, ¿cierto? Estos avisos de buena presencia, ¿se acuerdan que antes estaba plagado el diario? Me acuerdo, Sí, señorita de buena presencia, ¿cierto? O se requiere secretaria, no podía ser secretario. Bueno, muchos sesgos, sesgos, sesgos. De hecho, de hecho, las páginas así de empleos del Mercurio, yo creo que habrían sido realmente de estudio para analizar sesgos, realmente. no, Porque y joven, antiguamente, ¿cierto? claro, Es joven impresionante. es como joven hasta qué edad es joven, porque es súper Claro, subjetivo. Y igual cuando recién empezaron a estudiar secretariado los hombres, era como, o enfermería, un exacto. enfermero, un O parvulario. párvulos, Sí, era como, oh, sí, po. O las mujeres minería también, ¿cierto? Porque también, también. también para esos cargos era como se necesita constructor o minero o ingeniero en minas, ¿cierto? No estaba la posibilidad de que postularan ni siquiera mujeres, personas con discapacidad, para que estamos hablando, po. O sea, ya Menos. hay otra cosa, ¿cierto? Entonces la idea es ir eliminando y limpiando. Ver y revisar las exigencias físicas no esenciales, por ejemplo, capacidad de trabajar bajo presión extrema o excelente presencia, ¿cierto? ¿Qué significa excelente presencia realmente? Yo hoy día hay mucho trabajo remoto, yo necesito realmente que la persona sea flaca y en el punto perfecta, y eso también lo han roto el molde, muchas empresas también, aerolíneas, ¿cierto? Que antes para ser Sí, azafata o azafato tenían que ser estupendo y flaco podía y ser todo el Barbie. cuento. Y Barbie, y hoy día muchas empresas, sobre todo las aerolíneas alemanas, por ejemplo, contratan mujeres de edad, ¿cierto? Personas mayores, Gente normal, como y ni un cualquiera. problema. Y ni un problema, porque en el fondo para desarrollar ese trabajo es necesario que seas flaca, no, pues. Estamos hablando, si eres un modelo de Victoria's Secret, a lo mejor sí, efectivamente sí requiere ciertos parámetros, ya que incluso esa industria están rompiéndolo. Sí, Entonces, ya se está abriendo el limpiar, campo para todo. exacto, limpiar. Traducir, cambiar requerimientos rígidos por competencias. Por ejemplo, en lugar de licencia de conducir indispensable, usar capacidad de traslado autónomo, ¿cierto? Declarar, incorporar explícitamente la declaración de diversidad e inclusión y la disponibilidad de ajuste razonable. Aquí usamos el ejemplo de la TGR porque es una de las instituciones que ha trabajado en este tema, ¿ya? Por eso se usa la Tesorería General de la República. Entonces, en el flujograma del reclutamiento inclusivo tenemos el diseño del perfil con el foco en competencias reales y uso del lenguaje neutro.
La atracción y reclutamiento, ofertas accesibles y aplicación de currículum ciego. ¿Ya? Lo primero, claro, antes de hacer la oferta, yo tengo que, como les decíamos, ¿cierto? Diseñar el perfil. A ver, en este puesto, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que tiene que desarrollar? Necesitamos, por ejemplo, que hable perfectamente porque se tiene que desarrollar con el público o no necesariamente. Entonces, ¿para qué voy a poner eso? Si no lo necesita en realidad. ¿Ya? Para un trabajo en informática, a lo mejor lo único que necesita es comunicarse vía chat con todo el equipo para resolver sus problemas, pero no necesariamente tiene que ser una persona que hable perfecto o hable rápido o hable, ¿te fijas? Atracción y reclutamiento con el foco en ofertas accesibles y aplicación de currículum ciego. Después en la evaluación y la entrevista, entrevistas estructuradas, ajustes razonables previos. Y la selección y onboarding, el foco es la decisión exclusiva por mérito y preparación del entorno. Porque esto es el empezar, pero mantener a la persona con discapacidad es otro tema. Ya y tiene que ver con las herramientas que tenga la empresa. Entonces tenemos publicaciones accesibles, lenguaje inclusivo y diversidad de canales, ¿cierto? O sea, hoy día la obligación es la Bolsa Nacional de Empleo, pero no quiere decir que yo no vaya a la humilde de la municipalidad, no quiere decir que yo no publique en LinkedIn, no quiere decir, yo tengo muchas herramientas hoy día para llegar a las personas, sobre todo a las personas con discapacidad, ¿cierto? Foco en funciones esenciales, evitar requisitos excluyentes, lenguaje claro, plataformas inclusivas, redes de discapacidad, UMIL y CENADIS, ¿cierto? La idea es que si yo quiero que se presenten candidatos, personas con discapacidad, también tengo que salir a buscarlos, po. O sea, si yo quiero, voy al CENADIS, voy a la UMIL, ¿cierto? Si tienen algún candidato o candidata que pueda cumplir con ese cargo. Ya, las entrevistas tienen que ser estructuradas, basadas en competencias y ajustadas según las necesidades. Lo que podríamos encontrar en las personas con discapacidad, escasa experiencia laboral. Como decía, como hay tenido menos oportunidades que el resto, es evidente que a lo mejor una persona de 30 años va a tener solo 5 años de experiencia y no 10, como sería lo usual. También nos podemos encontrar con situaciones en que no llegan solas las personas, llegan acompañadas, sobre todo las personas con deficiencia intelectual, donde en general llegan con la mamá, con el acompañante, con este tutor que no libera, que no suelta, ¿cachai? Sino que tiene que estar ahí. ¿Y eso nos podemos encontrar con eso? Sí. ¿Y eso tenemos que estar preparados? Sí, pero también tenemos que estar preparados para conversar con esta persona. Oye, autonomía, ¿cierto? O sea, la persona si puede comunicarse y todo, no tiene por qué estar el acompañante ahí, pero puede darse. Y familia sobreprotectora, donde si hay algún problema, es la familia la que va a aparecer. Y eso puede pasar también, ¿cierto? Em, y hay que definir bien los requisitos excluyentes. Ya, el análisis de puesto de trabajo, que es el APT, es una herramienta que nos permite recolectar, ordenar y valorar la información asociada al puesto de trabajo. Se relaciona con las características del trabajo mismo a realizar y a los requerimientos de competencias que éstas plantean al trabajador para un desempeño satisfactorio. ¿Ya? No se ajusta al derecho en los avisos de empleo las ofertas de trabajo en las que específicamente se establezca como requisito para postular al cargo de trabajo ofrecido por el empleador la condición de persona con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez. O sea, legalmente está prohibido hacerlo. ¿Ya? No existe inconveniente para que la publicación de la oferta se haga en el marco en referencia a la Ley de Inclusión Laboral o que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, pero no específicamente. ¿Ya? También hay que hacer, y es un trabajo del gestor, la sensibilización a las personas que realizarán la entrevista, ¿cierto? En caso de que una jefatura, porque en algunos puestos no solamente entrevista el reclutador, sino que entrevista el que va a ser el jefe o supervisor o supervisora. Y en ese caso hay que hacer un trabajo previo con esta persona también, en torno a que hay que prepararla y acompañarla y evitar los prejuicios o malas prácticas. Ya antes de, pues no en el minuto, no 10 minutos antes, sino que hay que hacer ese trabajo. Ya en caso de que la persona requiera ajustes razonables, se debe garantizar que se cuente con ellos. ¿Ya? La idea es basarse en las competencias del candidato y orientar las preguntas hacia la experiencia y competencia de la persona y no en la discapacidad o condición de salud específica. ¿Ya?
Es recomendable comentarle a la persona que la empresa dispone de acciones orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad, apoyo de una persona experta en inclusión laboral, implementación de ajustes razonables, y de esta manera podemos darle un contexto a la persona para invitarle a referir si presenta alguna discapacidad o si le gustaría recibir alguna orientación al respecto. Lo que yo decía, en la misma oferta decir que si requiere algún ajuste razonable, informarlo, ¿ya? La idea es que en la entrevista se realicen las consultas acerca de la funcionalidad, considerando las exigencias funcionales críticas del análisis de puesto de trabajo que ya realizamos antes. Pero insisto, no todas las empresas tienen un análisis de puesto de trabajo. Entonces, esa también es una tarea a levantar, ¿cierto? Y consultar a la persona si requiere algún ajuste razonable. A uno de los ajustes razonables es justamente las pruebas psicolaborales, ¿cierto? Hay mucho, y a mí me hicieron en toda mi vida un montón de estas de las manchitas, ¿cierto? De eso otro que está ahí, que son las figuras geométricas, el montón de millones de preguntas idiotas que se repetían una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, las personas con discapacidad psíquica o intelectual puede ser un reto esto y no corresponde en lo mejor, y a lo mejor la información que me da tampoco es tan relevante, ¿ya? Recomendaciones generales para las personas con discapacidad de origen visual, por ejemplo, háblele y preséntese con su nombre y su cargo, y si la persona no atiende, puede darle un leve toque en el hombro. Si hay más personas presentes, infórmele de la situación y preséntela a los demás y comuníquele a la persona que está haciendo o qué va a hacer, porque no te puede ver. Entonces, si no te puede ver, obviamente no se puede anticipar. Ya, avisar a la persona cuando se salga de la sala y cuando regrese. Priorizar el lenguaje oral. Preferirá usar términos que favorezcan la orientación espacial, por ejemplo, a la izquierda de la mesa, a su derecha, detrás de usted. Cuando veamos un peligro para la persona, explicar lo que sucede, ¿cierto? En cuanto a la contratación, entregar la información de modo que se asegure la comprensión por parte de la persona. Considerar la implementación de ajustes razonables requeridos, ojalá antes de que llegue la persona. No cuando llegue y no se encuentre con que no puede trabajar, sino que antes incorporar los ajustes. Y esto lo digo con causa, porque creo yo que en mis trabajos, sobre todo en el área pública, muchas veces llegué y no tenía ni escritorio. No sé si te pasó, Malca, algunas veces. Pero es llegar y que en ese momento se preocupen si hay escritorio, si hay una silla para ti, si el computador, la persona no tiene ni el computador, nada. O sea, llegar en pelota. Sí. Y para una persona con discapacidad es peor que para una. Que eso ya era como chuta, nadie me estaba esperando, nadie sabe que llegué, más o menos tocando el timbre, ¿cierto? Y no, esa no es la idea, ¿cierto? Acordar con la persona informar su situación de discapacidad frente al prevencionista de riesgo, al jefe, ¿cierto? De ciertas personas que sí tienen que saber, pero nadie debe saber tan al detalle. Si la persona no quiere contar, también es un derecho de la persona no querer contar, ¿ya? Y ofrecer apoyo en la inscripción si es que quisiera hacer. La idea es que aquí la persona ya viene con la credencial, pero también puedo ofrecer apoyo. Si yo tengo una persona con discapacidad al interior de la empresa y no tiene la credencial, yo puedo ofrecerle ayuda para que la saque, pero no obligarla. Nunca voy a poder obligar a una persona que saque su credencial de discapacidad, porque eso es una decisión personal. Ya, sacarla. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Yes, thank you. Okay, Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second.
Okay, you say no. Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Qué buen video, ¿cierto? Porque bueno, Buenísimo. fue una forma diferente de reclutar. Pero yo me acuerdo también recibí un correo de un coach que sigo y él decía que al hacer un ejercicio de reclutamiento y selección, él siempre hacía una entrevista formal, como esta típica, que bueno, su debilidad, que todos contestamos lo mismo, yo creo, ¿cierto? Pero después invitaba a los últimos 3 candidatos o candidatas a un café informal, a una cosa distinta. Y decía que muchas veces el candidato que tenía en mente se caía en esa entrevista informal y gente que la tenía en un tercer puesto ascendía por las respuestas que daba en un aspecto más cotidiano, porque no iba tan preparado, tan estructurado. Y ahí es donde se notaba realmente lo que era en verdad la persona. Entonces, esto es un chiste, digamos, y efectivamente fue contratada así la persona, pero ponerlo en situaciones extremas es como también una buena forma de chequear cómo reacciona una persona en realidad. Si el entrevistador se desmaya, ¿qué haces? Si pasa una emergencia, ¿cómo reaccionas? Y es una forma divertida, digamos, porque nos habla de otra. A ver, otra. Bueno, mi nombre es Michelle Llosa y bueno, soy la persona a cargo hoy día sobre tu entrevista de trabajo al puesto de practicante comercial en la TAM. Te comento que este puesto es muy relevante para nosotros ahora que estamos aperturando 2 vacantes en esta área y quisiera que me cuentes acerca de ti, acerca de tu trayectoria, tus estudios. Claro, mira, mi nombre es Pablo Ayala, yo tengo 23 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en la UPC, estoy en la sede de San Isidro y me encuentro ahorita actualmente en el 7º ciclo de mi carrera. Bueno, para comentarte, me considero una persona proactiva, me considero muy comunicativo y muy solidario. Mi experiencia laboral la empecé en el Kentucky Fried Chicken atendiendo a clientes en la parte de producción. Me pedía mucho lo que es trabajo bajo presión y creo que pude dominarlo a través del tiempo en el año que estuve trabajando en esa empresa. Luego de un tiempo postulé al banco de crédito y estuve como promotor de servicios, mejor conocido como cajero. Me medían ahí por un tema de indicadores de ventas
y era también bastante atención al cliente. Entonces, creo que la parte comunicativa me iba muy bien, al menos y la parte de empatía sobre todo, ¿no? Okay. Y bueno, finalmente la última experiencia laboral que he tenido es la de trabajar como practicante de experiencia del cliente en Banbif. Y en esa área puedo desarrollar un poco lo que es el manejo de indicadores, manejo en Excel, todo lo que es ofimática y bueno, algunos otros proyectos que también iban a ser surgiendo en el camino. Ok, te comento que una de las principales competencias que buscamos en las personas en el área comercial y más con tu puesto que estamos buscando, practicante comercial, es la de comunicación efectiva, porque es importante mantener una relación en todos los ejes y en todas las personas de nuestra área para poder llegar y lograr las competencias necesarias y las metas que hemos programado para este semestre en esta área. ¿Podrías contarme alguna anécdota o algún suceso en el cual hayas podido usar esta competencia? Por supuesto. Justamente creo que de repente la tema de comunicación efectiva he tenido tanto para el Kentucky como para el BCP, sobre todo por el tema de estar con bastante comunicación con el cliente, pero si lo vemos de otra perspectiva, diría que lo apliqué netamente en Banbif, en el área administrativa, siendo practicante. ¿Por qué? Porque desde un inicio, como toda área, a veces una persona que se integra encuentra ciertas deficiencias en un proceso que le gustaría mejorar. Entonces es ahí que traté desde mi punto de vista, consideré lo más correcto, empezar a investigar un poco acerca del área, cómo se iba realizando el proceso y una vez de ello traté de implementar un plan de mejora. Obviamente no solo se iba a quedar en que yo de repente lo proponga, sino también tenía que explicarlo no solamente a mi jefe en turno, sino a un cierto comité o áreas administrativas que estaban involucradas. Entonces, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo llegaste a hacer todo tu planeamiento? Todo empezó a raíz, como te comento, de cuando ingresé al área. Tenía las funciones que iba realizando día a día, pero encontraba ciertas deficiencias que de repente no se habían levantado anteriormente. Entonces, yo consideré que lo mejor era de repente optimizar algunos procesos en la parte del trabajo que nos podían ayudar como equipo. Investigué y traté de comentárselo directamente a mi compañera que era analista y me estuvo ayudando con el tema de la investigación. Una vez que ya tenía investigado todo el tema de la información, elaboré un plan de mejora y ese plan de mejora se lo presenté a mi jefe. Entonces él a su vez me permitió tener una comunicación directa con el encargado de las áreas de canales, donde se le presentamos el proyecto y yo era el encargado de explicarlo. Algo que se me sorprendió bastante y me gustaría comentarlo es que pude tener una comunicación muy efectiva no solo con mi jefe sino con el gerente o subgerente del área, algo que de repente no se ve normalmente porque existen ciertas brechas entre los puestos de trabajo. ¿Lograste mantener una estructura horizontal con tus demás? Correcto, en realidad en esa parte sí me ayudó bastante porque muy aparte que también me dieron la confianza de poder expresar mis ideas y de repente algunos planes de mejora o recibí algunos feedback de que podía de repente implementarlo en el proyecto, tenía una comunicación diaria constante con personas que estaban muy empapadas del tema. Entonces, ¿y hubo algún resultado? ¿Sabes qué? Voy a parar el video, lo encontré refome, pero yo creo que a lo mejor salió, se pegó después del otro, porque en realidad era como fome. Bueno, el apoyo a la contratación. En caso que la persona lo requiera, ¿cierto? Debemos considerar entregar apoyo. El ajuste razonable. Considerar dar el espacio para consultas, evitar estereotipos, comunicar desde el paradigma social de la discapacidad y evitar develar información privada de la persona, ¿cierto? Eso está, digamos, lo esencial que tenemos que hacer. El seguimiento laboral se realiza periódicamente. Esto es cuando ya la persona está contratada. Ya tenemos que hacer este seguimiento, tenemos que monitorear cómo se va desempeñando la persona. Porque si dejamos pasar el tiempo y a lo mejor hay un problema de fácil solución, pero no lo somos capaces de verlo. Entonces hay que levantar las barreras del entorno físico actuinales y la necesidad de ajustes razonables. Para que no nos pase que la persona se desilusione, ¿cierto? O renuncie, o el equipo a lo mejor tiene un tema, una barrera que no está trabajando, etc. ¿Qué nos puede ayudar a identificar oportunamente dificultades? Una, la poca efectividad de los ajustes razonables, ¿cierto? Que la persona diga que en realidad el ajuste no le sirvió o que no fue suficiente. Las barreras desde el equipo de trabajo, el desempeño de la persona. Claro, porque yo también tengo que ir evaluando cómo va funcionando en el entorno y también conductas sobreprotectoras o infantilizadoras, ¿cierto? De parte del equipo. Entonces, este seguimiento se debe hacer
desde la identificación del colaborador, la evaluación de competencias, la autoevaluación de la persona. Obviamente en este proceso también tiene que participar activamente el trabajador que fue contratado o trabajadora que fue contratada. Si bien se puede establecer una frecuencia, es recomendable estar disponible para la persona con discapacidad del equipo de trabajo en caso de intervenciones extraordinarias, pero igual tener una pauta, ¿ya? Entonces, en general, lo que tenemos es que tenemos que movernos desde la obligación a la transformación cultural, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una obligación, que es contratar a personas con discapacidad. Pero la idea de esta obligación es realmente dirigirnos hacia una transformación cultural, que es la creación de indicadores de gestión que promuevan la diversidad y evidencia en el cumplimiento legal entre la dirección del trabajo, un análisis temático de puestos de trabajo para evaluar y garantizar ajustes razonables previos a la publicación, y un liderazgo inclusivo, jefaturas alineadas que exigen, confían y valoran ternas provenientes de procesos de selección ciegos. Ya un proceso de selección inclusivo no es solo cumplimiento legal, es la garantía de que el talento no se quede fuera por barreras invisibles. Y la equidad es el Hello, I'd like to open a bank account. Two can be as bad as one, but somebody's number, something No is the saddest experience you'll ever know. Ever know. Bueno, este video que es también de la anécdota, ¿cierto? Pero dice, el mundo es más difícil cuando no es proyectado para ti, ¿cierto? Y es verdad, si tuviéramos al revés, promueve también este video la empatía, ¿cierto? Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en esos zapatos, ¿cierto? Si nosotros fuéramos la persona con vista dentro de un mundo de ciegos, no podríamos leer, a menos que supiéramos braille, por ejemplo. No podríamos entender lo que está sucediendo si no entendemos la lengua de señas. Entonces, claro, ponernos desde la empatía en el lugar del otro es lo esencial, ¿cierto? Es como la campaña del Senadi que dice ponte en mi lugar, pero casi siempre lo hacen con movilidad reducida. Claro. Que es como visibilizarlo más, pero las otras barreras como el lenguaje de señas, la discapacidad visual, es más compleja. ¿Cómo la materializo? O sea, yo una vez fui a un curso de retos múltiples, me tocó exponer y todo, y después alguien habló de sordo-ceguera y no se me ocurrió cómo se comunicaba, o sea, no lo tenía en mi... Hablé con la profe y me dijo, no, el lenguaje táctil. ¿Y cómo es? Y ahí yo dije, o sea, jamás se me hubiese ocurrido cómo se comunican. Porque Claro, es como tan específico. Exacto. Y debe haber muchas personas que también tienen esa condición. Pero imagínate lo difícil que se le hace a las personas al mundo laboral. Casi imposible. Claro. Casi imposible. Bueno, que hoy día hay mucha tecnología, gracias a Dios, están saliendo todos los días también apoyos diferentes. Hoy día hay lectores también de software de pantalla, ¿cierto? Que en ese caso tú no ves, ¿cómo era? No ves ni hablas. Chuta, qué Claro, complicado. es sordo-ceguera, es como... Y Claro. tampoco escucho, pues como 3 en 1, porque es como... O sea, claro, Claro. sordo-ceguera. Y Sí. no hablo, es como 3 en 1, entonces como súper Sí, pues. complicado. Sí. Sí. Y antiguamente, como, bueno, ahora hay más tecnología, pero antiguamente los PECs era como lo máximo, porque el niño mostraba el que tengo hambre, que quiero ir al baño, me duele la guata, tengo sueño, y era una comunicación y no tenía que andar con los PECs. Ahora ya es más fácil, porque ahora todo es digital, entonces... Pero igual hay gente que no tiene los recursos y los PECs igual salvan, o sea... Sí, pues. Sí, claro. Claro que sí. Y el tema, por ejemplo, de la pandemia también nos reflejó las brechas que existen todavía.
terribles, porque, claro, había colegios que no tenían dificultad en que los niños se conectaran desde el computador, pero, por ejemplo, en escuelas rurales, oye, los profesores tenían que salir con las guías impresas a las casas de los alumnos, porque no tenían otra forma de entregar la información, porque no había señal de teléfono, no tenían internet, tampoco los papás o abuelos también en otra dimensión, digamos, porque muy rurales, tampoco Sí. tenían un computador, internet, ¿para qué decir? Entonces, eso reveló una brecha tremenda y retrasó un montón todos estos temas. Retrasó el tema de las personas con discapacidad, Claro. retrasó el tema del género, retrasó un montón de temas que venían avanzando, digamos, en forma constante, pero la pandemia fue un retroceso brutal en un montón Sí. de cosas. Un montón de Nosotros, la pandemia, mi esposo, eh, tenían que hacer como conexiones de internet, no sé cómo era el tema, en las zonas rurales. Y se dieron cuenta que la gente no tenía luz. Entonces, de los Exacto. colegios o las municipalidades, los colegios les regalaban a los chiquillos los computadores. Sí, Y ellos hacían la conexión y cuando hacían la conexión se las dejaban también para el celular, o sea, no era solo para el computador, aprovechaban de hacer como un tren uno, para el mm, computador, para el celular, y la gente lloraba agradecida porque era como que vio la luz, o sea, era otro mundo. Y también pasó que él es ingeniero en informática. Entonces, ya. un tiempo igual hizo clase en el casino y se dio cuenta que había un chiquillo que hacía el aseo, que era bien humilde y quería tomar Mm, los cursos, el curso, pero no llegaba atrasado como 15 minutos y no quedaban computadores. Entonces le dijo a la casa a los niños, ¿quién tiene un computador que le preste a este joven? Ya. Salió uno ya, papá, este. Y él llevaba el computador y estaba tan agradecido porque eso le sirve para el currículum, que sabe claro, que tiene manejo informático, y llegaba pero sagrado, 15 minutos atrasaba, porque limpiaba los baños soplados, se iba a clase, y nosotros le teníamos, o sea, ellos le tenían el computador que era de mi hija, que salía con mono y todo, pero no importa, porque era el medio, porque él no tenía claro. computador. Entonces, igual hicieron como un sobrecupo, nosotros le pasamos el computador, y se logró el objetivo, o sea, y él dice, no, si siempre va a haber gente que le falta como el empujón, la oportunidad, y van a brillar, pero eso hay que abrir camino. Exacto. Eso Si es. uno puede, tiene como que hacerlo. En este caso es eso. En este caso es abrir caminos. Si eso es abrir las oportunidades para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de demostrar que pueden, de demostrar que efectivamente, como cualquier otra persona, tienen la oportunidad de desarrollar su autonomía económica. Y la autonomía económica es fundamental para las personas. El poder ganar el propio dinero, que es algo que nosotros asumimos como tan normal, para las personas con discapacidad en realidad es un logro. Es un ¿No? logro. Y es una cuestión súper importante cuando reciben su lucas y de repente llegan, no sé, po, con una bebida, típico como que una bebida o algo rico Mm, para la once, es como, yo también puedo. Y les claro. dan una autovaloración, pero maravillosa. O sea, Sí. yo tengo una plata, ya yo compré una torta, yo la pago. Es como, oh, Sí, pues, sí, claro. Entonces, es una cosa, bueno, la verdad es que es justicia, finalmente. sí, Así lo entendemos nosotros. Es que las personas son sujetas de derecho y no de compasión, de de lástima, caridad. de que hay que ajustar el mundo. No, es un tema de derecho, ¿cierto? De que todas las personas merecemos tener las mismas oportunidades. Entonces, y ese es nuestro objetivo, finalmente ir equiparando la cancha para que todas las personas, independiente de su condición, puedan acceder a los mismos beneficios y a las mismas oportunidades, ¿ya? Así que eso, terminamos la clase de hoy, ¿ya? Y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal, querida. Ya, y ahora, no, llego a la hora porque voy a estar en Guanaquero. Así que no hay Ah, ya. conducción, no hay conducción. ¿Voy a Estoy estar en La Serena? no, Guanaquero, si ya me quedo acá hasta Ah, el viernes. ya, Ahí tengo que ir súper. a secuestrar al otro chiquillo, pero estamos Ya, bien. me parece. Ya, Macarena, que estés Ya, súper. gracias, chao, que estés Chao. bien. Grabación.